¿En qué estaba pensando cuando dije que no tenía problema con que mi suegra viniera a pasar unos días con nosotros? Y ahí comienzan los problemas. Unos días. Sí, claro. Eso va a ser varios días. Seguro se va a quedar como un mes. No, olvídate. Ella va a estar aquí hasta Navidad. Ah, y ahí está Braulio. Seguro que esta noche pone música a todo volumen otra vez. ¿Debe creer que los demás no dormimos o qué? Después dicen que yo soy muy trágico. Pero a ver si no. Con los suegros vienen los tíos. Con los tíos los dulces. Y con los dulces, obvio, niños que no duermen. Pero no. Todos comienzan a decir: Beto, tienes que dejar a los niños ser niños. Luego viene el dolor de panza. Papá pasa la madrugada en urgencias y ¡boom! Otra vez problemas con el jefe. ¿Por qué? Porque si fuera poco, el genio me puso doble turno. No, 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 no. Me lo vas a dejar peor. Buen día, estamos súper emocionados el día de hoy porque estamos reiniciando todos nuestros ambientes desde preescolar, primaria, secundaria, preparatoria. Así que si tú tienes algún hijo, alguna hija en esos ambientes, te invitamos a nuestras reuniones presenciales a partir precisamente de este domingo a la 1 de la tarde. Así que tienes tiempo de llegar con nosotros todavía. Estoy muy emocionado aparte también por la serie que vamos a iniciar, una serie corta solamente de 3 mensajes y es un nombre muy largo de esta serie, es La incómoda solución para prácticamente todo. Y la verdad es que me emociona porque el tema es el cristianismo y no me dejarás mentir que en nuestro país, en México, la principal o la creencia más fuerte precisamente es el cristianismo. Sin embargo, muchas personas, miles de personas, solamente ha sido por herencia esto del cristianismo, ¿sí? Lo han tenido como una religión, más como una tradición, en lugar de una convicción en su vida, porque realmente no han entendido exactamente de qué se trata el cristianismo. Y el resultado de que sea más una tradición por herencia en su vida que una convicción realmente de ser un seguidor de Jesús, es que ha perdido el atractivo que tiene realmente el cristianismo. Quizá tú digas, pero Alfonso, ¿realmente el cristianismo es atractivo? Yo te diría, imagínate, en el tiempo de Jesús, que es el fundador de este movimiento, miles de personas querían estar con Jesucristo y además de esto, se convirtió el cristianismo en la cosmovisión predominante de ver el mundo en ese tiempo, de vivir la vida. Así que quizá tú me digas, a ver, Alfonso, la verdad, a mí no se me hace tan atractivo el cristianismo y bueno, yo respeto mucho la manera que tú piensas, pero quizá tú tienes una imagen del cristianismo como personas que creen que Dios está allá en el cielo, en su trono, arriba, esperando a que tú te equivoques, a que la riegues para castigarte luego, o que no puedes acercarte a ese Dios porque a tu Padre Celestial porque simplemente eres un pecador, una pecadora y que tienes que hacer sacrificios, muchas obras y muchas cosas para poderte ganar el amor y el favor de Dios. Pero ¿sabes qué? Esa realmente no es la versión original del cristianismo, la versión que Jesús nos comunicó cuando Él estuvo aquí en este planeta Tierra. La versión real, la versión original del cristianismo es totalmente atractiva. Ponle ahí abajo, el cristianismo es atractivo, ¿sí? Más que una tradición, como te dije hace un momento, debe ser una convicción en nuestra vida. Así que me emociona mucho esta serie, porque si tú eres un seguidor, una seguidora de Jesucristo, entonces vas a decir, órale, qué padre es el cristianismo, me encanta ser un seguidor de Jesucristo. Y si tú no eres en este momento que me estás viendo un seguidor, una seguidora de Jesucristo, al menos lo que yo quiero es que puedas considerar la posibilidad de explorar en convertirte un seguidor de Jesucristo, aun cuando no estés convencido de que es verdad esto del cristianismo. Ahora, déjame decirte algo, lo que hace tan atractivo entonces es una sola palabra hace atractivo el cristianismo y esa palabra es gracia. Ponle ahí abajo si estás conmigo hoy, gracia. Y no es una palabra, realmente es la palabra y realmente lo que
lo que todos tenemos en común respecto a la gracia, escúchame bien, es que es lo que más anhelamos, de alguna manera, si lo quieres ver así, es lo que más anhelamos cuando nuestra culpa se ve expuesta. Eso es lo que tenemos en común tú y yo respecto a la gracia. Te doy algún par de ejemplos. Si llegas tarde a casa, eres un joven, una jovencita y te dicen puedes llegar hasta las 10, pero llegas hasta las 12 de la noche, pues lo que quieres es gracia, ¿sí? Si tus padres te descubrieron que tienes malas o muy bajas calificaciones, entonces comienzas a pensar lo que te van a quitar, la disciplina que van a traer a tu vida, y en ese momento tú anhelas gracia, aunque no lo expreses con esa palabra, aunque no lo digas de esa manera, pero es lo que más quieres en ese momento. O llegas tarde a la casa y no sabes cómo justificar esa tardanza con tu esposa o tu esposo, o de repente la riegas en el trabajo y no hay forma de zafarte, y en ese momento lo que tú anhelas se llama gracia. Es lo que quieres en tu vida realmente. Por otra parte, realmente creo que esta es la razón principal por la que hay una tensión. Es decir, la gracia genera una tensión en nuestra vida. Es lo que nos cuesta dar. ¿Sabes por qué? Porque la tensión se ve porque es lo que nos cuesta dar cuando vemos la culpa de otras personas. Especialmente cuando me han herido a mí o cuando han herido a alguien que yo amo, sí, alguien muy especial. Y ahí está donde se genera la tensión, porque entonces doy la gracia o no doy la gracia. Porque cuando estamos del lado del que recibe la gracia, entonces es gratificante. Si yo la riego, pues quiero que me den gracia, tengan gracia conmigo, y eso se vuelve gratificante. Pero cuando somos nosotros los que tenemos que dar la gracia, entonces es muy tensionante de alguna manera, ¿sí? Y el asunto es que cuando tú piensas de alguna manera en la forma en que te relacionas con otras personas, piensas en tus relaciones, piensa por un momento en esas relaciones, en las buenas, en las malas, en las que estás tratando de arreglar con alguien, en las que otra persona está tratando de arreglar contigo en este momento, y vas a descubrir lo siguiente, vas a descubrir que la gracia de alguna manera pues es gratificante, es lo que queremos lograr en nuestra vida. Así que permítanme darles de alguna manera la definición de gracia que vamos a estar usando durante este mensaje y durante toda esta serie. Gracia es, ponla ahí abajo por favor, gracia es favor inmerecido, imposible de ganar. Eso es la gracia, el favor inmerecido, imposible que podamos ganar. O sea, tú no puedes ganarte la gracia, yo no lo puedo hacer, no podemos esforzarnos para tener gracia. No se trata de que nos portemos bien para merecer la gracia. De hecho, es realmente lo contrario, ¿sí? Permíteme explicártelo de la siguiente manera. Quiero que pienses en la siguiente frase. Planear invalida la sorpresa. Ahora, piensa que vas a tener una fiesta, es tu cumpleaños. Tú no puedes planear tu fiesta sorpresa, ¿sí? Porque desde el momento que tú comienzas a planear tu fiesta, entonces tu fiesta deja de ser realmente una sorpresa. De esa misma manera sucede con la gracia. Así funciona. Piensa en la siguiente frase: merecer invalida la gracia. Quizá tú estés pidiendo gracia, quizá tú estás suplicando gracia de alguna persona para ti, pero si tú piensas que mereces esa gracia, entonces va a dejar de ser gracia, porque es un favor inmerecido, imposible de ganar. Y aquí hay algo muy revelador, muy importante para muchos de nosotros. No podemos reconocer o recibir lo que es la gracia en nuestra vida hasta que estemos convencidos de que no la merecemos. Ponle ahí abajo, por favor, no merezco la gracia. Y esto es algo increíble verdaderamente, sí, porque jamás tú y yo vamos a poder experimentar la gracia si sentimos que la merecemos. Es el ejemplo del esposo que fue infiel a su esposa, la esposa perdona a su esposo y él finalmente dice, bueno, no fue para tanto. O sea, realmente no ha entendido lo que es la gracia. Si la gracia solo puede ser experimentada en el contexto de una relación, y eso quiero que te quede muy claro, una relación donde tú la regaste, ¿sí? Con algo o con alguien, algo que tú hiciste hacia una persona, y entonces de alguna manera
ese es el escenario perfecto en donde vas a poder experimentar la gracia. Por lo tanto, es importante que entiendas, esa es la razón, se genera en un ambiente relacional, pero esa es la razón por la que Dios tuvo que hacerse presente en este planeta Tierra, por la cual Jesús tuvo que venir a este planeta Tierra. ¿Sí? La gracia es 100% relacional, solo puede experimentarse dentro de una relación. La humanidad no hubiera podido experimentar o conocer la gracia de Dios sin la presencia tangible de Dios, es decir, Jesucristo vino para poder mostrarnos ese amor. Ahora, quiero mostrarte algo y quiero que te fijes muy bien, porque el apóstol Juan, o Juan, como le conocemos también, uno de los biógrafos de Jesucristo, él habla acerca de este tema de la gracia. Sabemos que hay otros 3 biógrafos de Jesús, Mateo, Marcos y Lucas, pero Juan decide escribir la historia de Jesús también, y me encanta, me gusta muchísimo la manera tan directa que Juan lo aborda. Acompáñame a Juan, capítulo 1, verso 14, dice: y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y esta palabra, el verbo, viene del griego koiné, que era el idioma en ese tiempo, logos, y los judíos entendían perfectamente que esta palabra se refería o estaba haciendo referencia a Dios, y los griegos, por otro lado, pues también entendían esa palabra, el verbo o logos, que esa palabra era como el orden universal de la razón y la moral. Así que Juan está hablando de este tema, y lo que Juan estaba diciendo era: señores, escúchenme por favor, no pregunten cómo, pero el mismísimo Dios habitó en un cuerpo y vivió entre nosotros. Y después ve lo que dice Juan: y el verbo se hizo hombre, otra palabra dice se hizo carne, otra versión, y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, dice, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre. Juan lo que nos está diciendo en este texto es: amigos, esto no lo escuché o lo leí en algún lugar, sino que yo, Pedro, Andrés, Santiago, muchos más testigos lo vimos con nuestros propios ojos. Dios Padre se hizo presente a través de Jesucristo, su Hijo amado. Y luego cierra Juan con un argumento extraordinario que será el cimiento de todo lo que escribió Juan en su evangelio, y dice lo siguiente: y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, y dice estas palabras extraordinarias: lleno de gracia y de verdad. Ponle ahí abajo, por favor, gracia y verdad. Ahora, quiero que recuerdes algo. Gracia es el favor que no merecemos, favor inmerecido, esa aceptación. Y verdad realmente es verdad, sí. O sea, lo que tiene que decir es que Jesús no dejaba de decir lo que tenía que decir. Eso es verdad, no ocultaba la verdad. Él llamaba las cosas por su nombre. Y entonces esta frase realmente, gracia y verdad, es tan poderosa porque no es un equilibrio entre la gracia y la verdad. No es que un día Dios amanece con ganas de extender gracia y otro día con ganas de aplicar verdad en la vida de nosotros. No, la verdad es que no es de esa manera. No es que dice, bueno, ya le he dicho en 3 ocasiones, sí, que no debe hacer eso, ahí está la verdad, pero ahora le voy a dar un poco de gracia, un poco de amor, de abrazo, de aceptación. No, la verdad es que Jesús no se comportaba de esa manera. Él estaba lleno de gracia y lleno de verdad siempre. Y normalmente lo que pasa contigo y conmigo es que tenemos una tendencia hacia uno de los dos, o mucha gracia o mucha verdad, y sobre todo cuando tú y yo estamos expuestos a familias en donde pues se hablaba o predominaba uno de estos dos, y era una locura, ¿sí? Familias donde solo había verdad, sí, legalismo, o familia donde era una gracia mal entendida que todo se pasaba, o iglesias donde hay solo gracia o donde hay solo verdad, y así era. Pero el punto es que Jesús se hizo presente, es lo que nos está diciendo Juan, y lo hizo estando lleno de gracia
y lleno de verdad. Jesús nunca, escúchame bien, nunca suavizó la verdad o negó la gracia. No fue lo que hizo Jesús. Fue increíble. Él le llamó al pecado, pecado. Llamó a los pecadores, pecadores. Y después de eso entregó su vida por todos los pecadores y pagó por los pecados de los pecadores. De tal manera que Jesús fue toda gracia y toda verdad todo el tiempo. Ponla ahí abajo. Toda gracia, toda verdad, todo el tiempo. Y entonces Juan fue testigo de todo lo que yo te estoy hablando, de ver a Jesús poder extender la gracia y aplicar la verdad al mismo tiempo. Y justamente es lo que lleva a Juan a escribir todo esto. De hecho, Juan de alguna manera es el que presenta la idea de que Dios es amor. Juan es el que nos habla de eso. Dios es amor. Y si me preguntas, Alfonso, ¿y por qué de alguna manera sabes que Juan supuso que Dios es amor? Porque vio a Jesús siempre extender y estar lleno de gracia y verdad al mismo tiempo. Y si tú eres padre de familia, tienes hijos, entiendes muy bien que el amor es justamente lo que te estoy diciendo, una combinación, una mezcla perfecta, equilibrada totalmente, no un día una cosa y otro día otra, de gracia y de verdad. El amor es toda gracia y toda verdad todo el tiempo, y Juan lo vio, Juan lo vivió realmente durante su tiempo aquí en este lugar. Ahora, te voy a hablar, a parafrasear de 3 historias que nos muestran cómo Jesús podía ser toda gracia y toda verdad al mismo tiempo. La primera de ellas habla acerca de Mateo, está en Mateo, de hecho esta historia, Jesucristo va caminando con sus discípulos, va Juan también, y entonces ve a Mateo y le dice a Mateo, Mateo, ven conmigo, sígueme. Y la verdad, tú y yo no alcanzamos a dimensionar a lo mejor esta conversación y esta invitación de Jesús a seguir, a que lo siguiera Mateo, pero yo te animo ahora que tú pienses en la persona más detestable, más desagradable que tú conoces, que dices, no, esta persona no puede tener perdón de Dios. Ahora imagina que Jesús pasa al lado de esa persona y le dice, hey, sígueme, te recluto, quiero que seas parte de mi equipo más cercano. Y tú dirías, ¿qué? No es posible, no, Alfonso, no es posible. Y entonces los discípulos, cuando escuchan eso, están realmente sacados de onda. Y luego se complica todavía más porque una vez que Mateo se levanta y comienza a seguir a Jesús, Mateo le dice, bien, y está bien, pero ¿a dónde vamos, Jesús? Y Jesús le dice, pues a tu casa, Mateo, a tu casa. Y yo me imagino la cara así de los discípulos cuando le dice a tu casa, diciendo que no es posible y que no conoce a Mateo. Y nosotros también aparte tenemos que ir a esa casa. Y Jesús dice, claro, todos vamos a ir a la casa de Mateo. Pero Jesús, ¿por qué? Él es un pecador, es detestable, ni siquiera le dijiste que se arrepintiera, no se ha arrepentido todavía, ni siquiera ha regresado todo lo que robó a todos los judíos, a todas las familias, a todas las personas. ¿Vamos a ir a su casa realmente, Jesús? Y Jesús dice, sí, vamos a ir a su casa. Ahora, esta es una fiesta incómoda, no sé si has estado alguna vez en alguna fiesta incómoda, pero esta es la escena. Jesús está ahí con sus discípulos, entra en esa casa, están en ese lugar, está con Mateo, están los amigos de Mateo también, que la verdad eran unas joyitas, se pintaban solos, eran igual que él, recuerda, eran publicanos, recaudadores de impuestos y pecadores. La Biblia hace una diferenciación entre ambos, estos eran peores que los pecadores todavía. Pero está Pedro, Andrés, Juan, están súper incómodos en ese momento, y entonces me imagino que de alguna manera están los discípulos hablando ahí entre ellos, cuchicheando, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo aquí en este lugar? No debemos estar en este lugar. Y entonces los fariseos, viendo esta escena, viendo esta situación, recuerda por otro lado que los fariseos realmente eran los guardianes de la verdad, ¿verdad? Así se sentían ellos, es más, caminaban así, no extendían los brazos, las manos, siempre así, muy, muy pulcros, porque no querían tocar a nadie ni nada, porque ellos eran tan puros que no se querían contaminar. Y entonces ven a Jesús ahí metido en esa casa con pecadores, y esto es lo que pasa, lee conmigo.
cuando los fariseos vieron esto, les preguntaron a sus discípulos: ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? O sea, ellos enviaron el mensaje porque no iban a entrar a esa casa y a contaminarse, era la casa de un pecador. Y entonces el mensajero les dice: hey amigos, como saben, allá afuera están los guardianes de la ley, los fariseos, los líderes del templo, y quieren saber, Jesús, ¿por qué estás aquí comiendo con esta gentuza, ¿sí? Con estos pecadores? Y entonces Jesús les contesta de una manera extraordinaria. Jesús, la verdad, tuvo que haber sido un momento súper incómodo en la manera que les contesta Jesús, la verdad, para Mateo, para los amigos de Mateo. Y esta fue la respuesta, muy incómoda, por cierto. Al oír esto, Jesús les contestó: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Ahora imagina la cara de Mateo cuando Jesús dijo eso y sus amigos. Y luego entonces quizá le dice: oye Jesús, yo te invité a mi casa, ¿verdad? Quizá Mateo pensó por dentro, se atrevió a decirle: te invité aquí a comer a mi casa, pero ahora me estás diciendo enfermo, les estás diciendo enfermos a mis amigos. A lo que quizá Jesús hubiera contestado: claro que sí, le estás robando a la gente, estás enfermo, ¿sí? Eres tranza, pero aún así, aunque eres así, yo estoy aquí contigo y quiero que me sigas, te invito a ser un seguidor mío. Y entonces tú te preguntarías: ¿qué? ¿Cómo es posible realmente? Ahora, Jesús no había terminado todavía esta lección, esto que estaba hablando con los fariseos. Luego les dijo algo muy ofensivo para ellos. Les dice: hey, pero vayan y aprendan. Fue tan ofensivo porque mira, decirle a la gente más inteligente que vaya y aprenda, pues les tuvo que haber ofendido lo que Jesús les está diciendo. Vayan y aprendan porque ustedes no saben esto, realmente es lo que Jesús les está diciendo. ¿Qué significa esto? Lo que pido de ustedes es, les dice Jesús, misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Les cita las escrituras de la ley, la que se suponía que ellos eran expertos, deberían de saberla. Realmente Jesús le estaría diciendo: señores, no me da miedo ir a la casa de un pecador a comer, a cenar. Y tampoco me da miedo decirle a ese pecador en su propia casa que es un pecador. Y eso era tan desconcertante, la verdad, tan incómodo para todos los que estaban ahí, Mateo, sus amigos, los fariseos, y hasta para sus propios discípulos también, y sus amigos. Ahora, el segundo episodio, la segunda historia que te quiero contar es otra en la vida de Jesús. Un día Jesús subió, va caminando por la escalera sur del templo, ¿sí? De la explanada del templo, quiere llegar a un lugar y recuerda que para los judíos el templo era el epicentro de la palabra de Dios, el epicentro de la presencia de Dios, era el lugar más importante, el lugar más santo del planeta. Quizá tú y yo no entendemos esto acá en Occidente, pero el templo era algo enorme, algo grande, columnas enormes, puertas espectaculares, grandes escalinatas, y solo podían entrar ahí los judíos, los pecadores, los publicanos, recaudadores de impuestos, jamás. Una persona una vez al año solamente. Y Jesús estaba entonces ese día en el patio central, estaba enseñando la palabra. Y de repente llegan unos fariseos, unos líderes del templo, traen a una mujer arrastrando ahí hasta ese lugar y la lanzan delante de Jesús. Recuerda, Juan está viendo todo esto. Juan está siendo un testigo ocular de lo que está pasando. Hay mucha tensión en ese lugar. Algunas personas creen o entienden que lo que sucedió en ese tiempo es que los maestros de la ley, los líderes del templo, retuvieron a esta mujer durante toda la noche para esperarse al día siguiente a llevarla delante de Jesucristo. Estaban esperando ese momento para llevarla a ese lugar santo que era el templo y a ver qué Jesús hacía con lo que ellos iban a hacer. Así que muchos de ustedes han escuchado la historia, lanzan a esta mujer y le dicen lo siguiente. Ve lo que le dijeron a Jesús. Jesús está ahí en ese lugar
Dicen Jesús, de alguna manera hablan esto, esta mujer fue atrapada en adulterio y la ley dice que ella debe morir, que debe ser apedreada hasta la muerte. Y luego le dicen, ¿tú qué crees de esto? ¿Estará bien o no estará bien o qué crees? Y me encanta Jesús porque la palabra dice que Jesús está mirando hacia la tierra, está escribiendo algo. Yo creo que si hubiera sido nuestro tiempo, Jesús estuviera con su iPad ahí, ¿verdad? Picándole, y la gente está esperando a ver qué responde Jesús. Lo están acosando con las preguntas. La mujer, por otro lado, está aterrorizada en ese lugar, la van a matar, imagínate. Pero Jesús no se dejaba presionar por nadie. Él deja que ellos hablen. Bueno, pues, Jesús quizá les diría, ustedes son los expertos de la ley, apedrénla. Pero antes de que hagan eso, piensen en lo siguiente. Quizás estaría pensando Jesús, el que nunca haya pecado, que sea el que lance la primera piedra. Entonces me encanta Jesús, la verdad, porque es extraordinario. Luego se agacha y sigue él escribiendo en la tierra y yo creo que entonces los fariseos comienzan a mirarse uno a uno, así cara a cara, o al que está ahí enfrente como diciendo, tú lanza la primera, pero la verdad nadie se atrevía porque todos habían pecado y dice que uno a uno comienzan a salir de ese lugar. La mujer está feliz, imagínate, Jesús la mira a los ojos y le dice a esta mujer, vete, eres libre, no peques más. O sea, Jesús sabía, lo sé que eres una pecadora, sé que eres una mujer adúltera, sé que es cierto lo que estos hombres vinieron a hablar de ti. Eso fue lo que Jesús le dijo. Yo no vi o no he leído que Jesús le haya dicho, bueno, mujer, vete, pobrecita de ti, tuviste una infancia muy difícil, abusaron de ti, para nada. O sea, Jesús lo que le dijo, vete y ya deja de pecar. Eso se llama gracia y verdad todo el tiempo. Lo que Jesús le estaría diciendo es, eres culpable, pero no te condeno. Ahí está la verdad y la gracia actuando. Quizá esta mujer estaría, a ver Jesús, pero ¿qué estás diciendo? Si sí soy culpable, me lo merezco, tienes que condenarme. Jesús le diría, no te condeno, mujer, para nada, pero si no me condenas, entonces quiere decir que no soy culpable. No, tú eres culpable, mujer, pero no te condeno, es lo que tienes que entender. Y Jesús, es que no entiendo realmente cómo puedo ser culpable y no vas a condenarme. Y es que esa era la cosmovisión de ese tiempo. Eso era lo que entendía la gente. Pero lo que Jesús estaba haciendo con ella se llamaba gracia. Y esto es lo que hace, la verdad, tan atractivo el mensaje de Jesucristo. Él había llegado a este planeta Tierra para establecer algo nuevo, algo diferente. Una y otra vez Jesús se acercó a personas culpables de pecados antes de que se arrepintieran de sus pecados, ¿sí? A personas que aún no habían aceptado que eran pecadores, y de alguna manera Jesús inició una relación con estas personas y luego les dijo, hey, síganme, quiero que sean mis discípulos. Ahora, otro episodio, el tercero, acerca de la vida de Jesús que nos impacta de una manera extraordinaria, es justamente al final de la vida de Jesús. Juan estuvo ahí también en ese momento, en el último momento de la vida de Jesús, ahí estaba presente Juan. De hecho, en ese momento es cuando Jesús le dice a Juan, por favor, cuida a mi mamá María ahora que yo me vaya, ahora que yo sea crucificado en esa cruz. Y es uno de los momentos, la verdad, más incómodos en cuanto al ejercicio de la gracia, de esa gracia que Jesús nos está extendiendo aún el día de hoy. Vamos a la historia. La historia nos dice que hubo dos hombres que eran ladrones, que fueron crucificados juntamente con Jesús. Y dice lo siguiente, también llevaban con él a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados. Y entonces estos hombres iban a ser ejecutados. Y recordemos algo, que la religión y los políticos del primer siglo, de ese tiempo, habían decidido deshacerse de Jesucristo porque él y el mensaje de Jesús afectaba sus intereses políticos y sus intereses económicos. Además, ve lo que sucede en la historia. Cuando llegaron a un lugar, dice la escritura, llamada La Calavera,
lo crucificaron allí junto con los criminales, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y esta escena es donde Jesús está siendo torturado, su cuerpo está ensangrentado en ese lugar, prácticamente deshecho, desnudo, en esa cruz, en ese lugar, y de cada lado está un criminal, ¿sí? Que estaban siendo ejecutados juntamente con él. Y lo que leemos después de esto es algo sórdido realmente, no lo puedes entender. Dice, la gente por su parte se quedó ahí observando y aún los gobernantes estaban burlándose de él. Imagínate, se estaban burlando de Jesucristo. Salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo. Si es el Cristo de Dios, el escogido. Es lo que estaban gritando, porque ellos sabían de alguna manera que era lo que Jesús había afirmado de sí mismo durante el tiempo que estuvo caminando y que estuvo hablando muchas cosas, o lo que las personas más cercanas de Jesús afirmaban acerca de él. Ve lo que sucede después. Dice, uno de los criminales allí colgados en ese lugar empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió. Ni siquiera temor tienes de Dios, aunque sufre la misma condena. Ahora, quiero decirte que para decir estas pequeñas frases, estos criminales debieron haberse esforzado demasiado, debió haber sido muy doloroso, porque estaban clavados prácticamente, y estar hablando y estirándose, pues el esfuerzo iba a ser realmente mucho, ¿sí? Pero ve lo que sigue es realmente increíble. Dice, en nuestro caso, dice uno de ellos, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. En otras palabras, lo que está diciendo este hombre es, si el reino de los cielos es para las personas buenas que se portan bien, entonces nosotros, tú y yo, le está diciendo este otro hombre, no tenemos absolutamente ninguna oportunidad, porque nosotros sí hemos pecado, sí le hemos regado y mucho. Y luego en un acto de desesperación, ve lo que dice, luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lo que le está diciendo, hey Jesús, tú eres un rey, tú eres diferente a nosotros. Cuando vayas a tu reino, por favor, recuérdame. Quizá muchos de los que estaban ahí, o muchos de ustedes pueden pensar, eso no tiene sentido realmente, arrepentirse justo antes de morir, en eso no hay ningún mérito en absoluto. Claro, pues así cualquiera, así yo puedo hacer lo que quiera, pasarme la vida atropellando a las personas, haciendo lo que se me pegue la gana, dañando a otros, robando a otras personas, haciendo locuras, y luego justo cuando esté a punto de morir, entonces me arrepiento. Pero ¿con qué vas a negociar delante de Dios cuando estés en ese justo momento? ¿Cuántos minutos vas a tener realmente ahí? Y de nuevo Jesús hace algo incómodo, a lo cual sus discípulos estaban realmente pues acostumbrados, ¿sí? Ve lo que hace Jesús. Jesús respondió, antes de decirte lo que respondió Jesús, esta palabra no puedo dejarla pasar cuando dice que Jesús respondió, porque quiero decirte algo, Dios escucha las oraciones de los pecadores. Quizá tú te preguntes, ¿cómo, Alfonso, es posible? Sí, y te digo esto porque muchas personas vienen conmigo y me dicen, hey, por favor, Alfonso, ora esta petición delante de Dios para mí, porque tú estás más cerca de Dios y a ti Dios sí te escucha. Dios escucha a todos. Dios escuchó a este ladrón. Jesús le respondió a este ladrón, imagínate, porque la única oración que Jesús responde es la de los pecadores. Ve lo que respondió Jesús. Jesús respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que aquí tenemos a la persona, al ser más santo que haya existido en la historia de la humanidad, hablando con un hombre que la verdad era muy malo, no había hecho nada bueno en su vida, que no tenía nada que ofrecerle a Dios, a Jesucristo, que ni siquiera podía decirle o hacerle una promesa y decirle, mira, te prometo que de aquí en adelante me voy a portar bien, porque ya no tenía tiempo. Te prometo que ya no lo voy a volver a hacer, porque ya no tenía tiempo para eso realmente. Y ve lo que le dice a este hombre, es extraordinario. A donde yo voy hoy, irás conmigo tú, porque voy a hacer un lugar para ti. Y esto es extraordinario realmente.
Sí, imagínate lo que le está diciendo. Tú tendrás la misma eternidad que Pedro. Tendrás la misma eternidad que Juan. Y Juan fue muy especial para mí. De hecho, hasta le encargué a mi mamá. Y esto tuvo que desconcertar totalmente a las personas que estaban ahí en ese lugar. Porque ese corazón de Jesús. O sea, lo que estás diciendo, Alfonso, es que la mujer que atraparon en adulterio, está bien, ok, lo paso. Mateo, que era un ratero, un recaudador de impuestos, está bien, lo paso. Pero este tipo, este criminal que está ahí siendo ejecutado en ese lugar, que no hay manera que le diga, vete. No, realmente no, tú no vas a estar conmigo. Y no, realmente no hay manera de eso. ¿Por qué? Porque la gracia no es justa, es mejor que justa, es incómodamente mejor que justa. Esa fue la marca de Jesús, antes y después de su muerte. Pedro abandonó a Jesús y no solo lo abandonó, sino que negó a Jesucristo. ¿Y qué hace Jesús con eso? Mira, lo pone a cargo de todo ese movimiento llamado cristianismo. Amigos, Pedro realmente no lo merecía. Unos meses después, Saulo, quien estaba persiguiendo a la iglesia, estaba matando cristianos, Jesús lo recluta, Jesús le llama y entonces le cambia el nombre y lo llama Pablo y le permite escribir más de la mitad de los libros del Nuevo Testamento. ¿Lo merecía Pablo? No. Entonces, ¿por qué? Por esa palabra que es la esencia de Jesús y de su mensaje. Gracia. Esa palabra, escúchame bien, también es para ti. Es una invitación muy parecida a la que Jesús le extendió a Mateo. Sígueme, es una invitación que dice lo siguiente para ti, que dice lo siguiente para mí. Conozco todo de ti, lo bueno, lo malo, lo feo, y quiero aún así que me sigas. Pero te voy a advertir algo, si me sigues, te voy a alejar totalmente, te voy a alejar de tu pecado. Y no, la verdad, no he olvidado lo que has hecho, pero Dios, yo he hecho muchas cosas, esto, lo otro, aquello, está bien, no lo he olvidado, recuerdo cada detalle, recuerdo lo que tú has hecho, pero ¿sabes qué? Lo que yo te digo es, te amo y quiero que me sigas. Me encanta, la verdad, esto de la gracia, es la marca de Jesús. Betel Norte somos una iglesia para todos, especialmente para pecadores. No te puedes perder la próxima semana, te invito, será espectacular. Gracias. Gracias por conectarte con nosotros. Te esperamos el próximo domingo. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estés al tanto de los mensajes y eventos que tenemos especialmente para ti. Dar es nuestro estilo de vida y gracias a tu generosidad es posible hacer todo lo que hacemos y apoyar a los distintos misioneros para que el mensaje de esperanza y salvación llegue a cada rincón del mundo. Betel Norte, donde todos somos familia.